Cuando me voy a dormir, ellos empiezan con una musiquita como de serrucho o de alambre frotado que no me deja dormir. Estoy seguro que alguno de ellos carga un tambor por la bulla que hace. Pero yo les digo a esos duendes que mi nieto, Andresito, los va a joder. Amigos radioescuchas, en el año 1968, Venezuela pasó a formar parte de lo que se dio en llamar el boom de la literatura latinoamericana. Su boleto de entrada fue la novela País Portátil, del escritor Adriano González León, la cual se hizo merecedora ese mismo año del premio Biblioteca Breve Seix Barral. Y como País Portátil está de aniversario, los productores de este programa hemos decidido rendirle entonces un pequeño homenaje más que merecido. A lo largo de la próxima media hora van a escuchar, además del autor, la voz de algunos de sus amigos y colaboradores más cercanos, como lo son el escritor y crítico de cine Rodolfo Izaguirre, el poeta Luis Alberto Crespo, el cineasta Iván Feo y el productor de radio y televisión Alfonso Montilla. Lo que escuchan en este momento al fondo es parte de la pista sonora de la película que en base a la novela País Portátil realizara Iván Feo. País Portátil fue nuestro ingreso definitivo a la narrativa del gran ámbito hispanoamericano de los años 60. Es decir, en el momento en que el boom narrativo cobraba gran fuerza en América Latina, en América Hispana. Es un libro no solamente trascendente en ese sentido, sino por lo que propone como escritura. Esa doble estructura de lo presente y del presente y el pasado, o de lo actual y lo preterido, o lo pasado, ¿no? Me parece que lo logró Adriano en esa novela de una forma magistral. Por supuesto, la parte memoriosa cobra dimensiones muy especiales, porque es donde se une lo poético, es donde uno vincula a ese libro en ese aspecto con ese libro de cuentos memorable que fue, o como es, Las hogueras más altas. Indudablemente estaba ahí Adriano en su verdadera dimensión de escritor, de estilista, de excepcional escritor, de escritura castellana. Mi gato se está quejando. Lo que sí me emocionó mucho fue cuando vi que lograba compartir los tiempos. Es decir, que daba los grandes saltos que la literatura venezolana no había dado desde el punto de vista técnico. Las grandes empresas realizadas por los enormes maestros del siglo, como Joyce, Virginia Woolf o Faulkner y los otros novelistas norteamericanos, comenzaban a aparecer por primera vez porque no se hacía un libro lineal. Fíjate que es un libro que ni siquiera está dividido en capítulos, está dividido en partes, pero está dividido con asteriscos o blancos. Y
se superponen los acontecimientos del siglo XIX con los acontecimientos del siglo XX. Esa superposición y ese juego de tiempo le dio una gran movilidad al libro, y eso sí me entusiasmó cuando me di cuenta en la mitad de la situación. Ahora, había momentos, y ahí tienes otros dramas que se presentan en el proceso de la escritura, en que se me olvidaban los nombres de determinados personajes. No es nada más que un ratón, un ratón. Ya yo tenía todo esto dentro de mí, sobre todo al sector trujillano, el sector feudal, la violencia del siglo XIX, porque son todos mis antepasados. Solo que, claro, ahí aparecen con otro nombre. Y fueron historias realmente insólitas que yo recibí de mis tías, de mi mamá, y sobre todo de una prima, que era muy intelectual ella. Y a ella le encantó que yo le hablara del Dante una vez y le parecía insólito, porque un muchacho no podía estar hablando de eso. Entonces se encerraba conmigo a hablar y me contó muchas historias de esas terribles que hay ahí, que son verdad además. Eso de a la tipa que la burlan en la boda, la violencia, el descaro de los caudillos, bien fueran del lado nuestro, que era el lado liberal, o del lado godo, que era el de los Araújo y los Batistas. Fíjate que curiosamente, allí hubo en algún tiempo una suerte de vendetta, ¿no? Por lo que me contaban mis tías y que se extendió un poco hasta mí. En el sentido que yo en el liceo tenía una novia llamada Emma Pacheco Araujo, a quien recuerdo con mucho fervor. ¿Okay? Y sin embargo, ese es enamoramiento decía uno pasear por la Plaza Bolívar, ¿no? Y fue un poco frustrado por la antigua pelea familiar. Y venían poco a poco las memorias, pero yo dije, bueno, aquí vamos a entremezclar estas dos violencias. Y ahí sí empezó a aparecer la preocupación técnica. Rata. Yo conocí a Adriano allá por los años 40, cuando nos juntábamos en la pulpería de mi padre, que se llamaba El Propio Esfuerzo, a escuchar la BBC de Londres. Él vivía en una casa propiedad de mi padre, alquilado por supuesto, porque en esa época había que cobrar el alquiler, cerca de un zanjón que se llamaba el Zanjón del Tigre, que era una especie de riachuelo que se deslizaba por entre los cañaverales que venían desde el fondo de la Mendoza hacia el río Motatán. Y entre esos cañaverales y esas flores y ese ambiente pequeño urbano más bien vasto y rural, transcurrieron las primeras formas de nuestro conocimiento de la realidad. Yo pintaba en acuarela parte de la ciudad de Valera y dibujaba la catedral, una catedral que tenía un aspecto gótico y la ciudad llena de techos y los primeros planos de los cañaverales. Adriano, entusiasmado con ese cuadro, con esa acuarela, la fijó en la pared de una incipiente biblioteca y luego nos dedicábamos a escuchar fragmentos de la cuarta y quinta sinfonía de Tchaikovsky en un viejo tocadiscos o pick-up, como se le llamaba en aquella época, y eso fue lo que nos arrojó a este lugar de las sombras, de las luces, de la memoria, de la perfección y del olvido. Y hacen preso a uno de los generales Barazarte, mis antepasados,
con otro nombre, por supuesto. Y lo hacen preso y malherido. Y el tipo les dijo, ¿quiénes son ustedes? Bueno, Amable Méndez, y el otro, Víctor Guedes, Antonio Martínez. Bueno, ¿y qué hacen ustedes? Nosotros somos de la banda del Alto de Escuque. Bueno, ya los conozco, ahora tírenme por un barranco, porque ¿qué van a hacer ustedes con un preso enemigo? Tírenme por un barranco. No, general, tuvimos orden de llevarlo con toda la responsabilidad y la respetabilidad del caso, ¿no? No, pues tírenme por un barranco, porque si yo quedo y los llego a agarrar, yo sí los tiro. Eran así las violencias. Y el tipo, más adelante en el libro, ustedes no notaron que hay la gran boda esa que se frustra, ¿no? Porque no aparece el novio por ningún lado. Y el viejo bravísimo dice, pero vamos a animar esto. No hay invitados, además. No llegan. Solo los músicos. Entonces el tipo le dice, bueno, toquen y no me desafinen, carajo. Y empezaron a tocar, pero él no los mandaba a terminar. ¡Ah! No me tiraron por el barranco. Bueno, ahora toquen y no me desafinen. Bueno, Adriano González León, Adriano, forma parte de mi vida y llena y ocupa mucho lugar en mi espacio amoroso. Mi memoria está llena, por supuesto, de muchísimas anécdotas y recuerdos que Adriano ha dejado sembrando a lo largo de estos 50 años de amistad. Hay uno en particular que me gusta mucho referir y revela justamente el afán de investigación y el talento de Adriano para la literatura y las cosas. En Valera están sentados los muchachos que van a entrar en el liceo y están sentados en la plaza como unos vitelonis, unos muchachos ociosos en la plaza, y ven de pronto que Adriano viene corriendo desde arriba, desde la zona alta de Valera. Viene corriendo gritando algo. Ellos no saben qué es lo que está diciendo porque es muy lejos, pero viene gritando algo. Y a medida que se va acercando, comienzan a escuchar lo que Adriano viene diciendo. Y es que viene diciendo, muchachos, Freud dice que masturbarse no es malo. Cuando nos íbamos a bañar todos los muchachos allá al Motatán, y había un pozo donde uno nadaba y aprendía a imitar a Tarzán, porque estaba de moda Johnny Weissmuller en aquella época. No le decíamos Weissmuller, sino Johnny Weissmuller. Entonces, el pozo se llamaba el Pozo de las Calaveras, a imitación de una película en serie mexicana que se llamaba Las Calaveras del Terror. Bueno, toda esa circunstancia, todo ese mundo, todo ese destino se fue juntando a través de las lecturas, de las experiencias y de los enamoramientos. A veces nos encontrábamos enamorados de la misma muchacha, pero nunca existieron rivalidades al estilo pendenciero de desafiarnos a pedradas o a puños por alcanzar el corazón de una de esas muchachas. Ya nos habíamos familiarizado con la música y la literatura y Adriano comenzaba a escribir. Yo lo veía cómo escribía, hasta que una vez apareció su primera crónica en el diario El Nacional y para nosotros fue un gran festejo. Se llamaba Estampa Iluminada de Valera. Señor cartero, no hay nada para mí. Nada. Yo no he visto en ninguna. Ya desde el momento en que yo vi Universidad Central de Venezuela, la Escuela de Arte presenta País Portátil, según la novela de Adriano González León, y empezó
por un valle un muchachito a correr con un paquete y a subir hasta llegar a donde estaba el viejo en la mecedora. Así lo había visto yo hecho. Entonces, todos ellos pendientes de cuál iba a ser mi reacción, estaban asustados. Entonces cuando me vieron llorando, se pusieron de pie. Lindísimo eso. Se pusieron, estamos salvados. A ver si recuerdo para mí, oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí. La película en sí, Adriano ha dado unas opiniones sumamente generosas que yo le agradezco. Y bueno, yo creo que el juicio del autor de una novela sobre una versión que se ha hecho de la misma en cine es el más importante de todos, porque por lo general, y no estoy echándome flores, sino analizando, diciendo, hablando de un hecho que es notorio, por lo general los autores quedan muy insatisfechos con el tratamiento cinematográfico de sus obras. Voto a García Márquez, por ejemplo, que siempre echa peste de las cosas que hacen sobre sus obras, ¿no? El primer sorprendido del resultado de País Portátil, el glorioso resultado que fue la película País Portátil, fue el propio Adriano, porque Iván Feo y Antonio Gerandi lograron una cosa extraordinaria, que era mejorarle la novela a Adriano, es decir, convertir el final de esa novela en una de las secuencias más gloriosas del cine venezolano de todos los tiempos, que es la secuencia donde Andrés Barazarte, con todos los fantasmas familiares, enfrenta la lucha armada, y los fantasmas le van entregándole las armas. Bueno, eso es un final glorioso. El propio Adriano lo reconoció así, y es una de las adaptaciones. También hemos hablado, se habla mucho de las adaptaciones del cine y la literatura, y es una de las adaptaciones que en el cine venezolano ha tenido el mayor éxito, el mayor logro. Una cosa muy que es un gran gusto es haber puesto a Adriano a actuar. Adriano, en mi segunda película, que fue Ifigenia, yo lo convencí para que hiciera al tío Pancho, ¿no? Bueno, una de las cosas más peculiares, de las anécdotas más extraordinarias, es que en el guión estaba que tío Pancho, el personaje que interpretaba a Adriano, debía aparecer dentro del ataúd con la tapa levantada y sus 2 tapones en la nariz, pues, muerto. Adriano había leído el guión, yo cuando ensayamos todo, más no ensayamos cómo estar muerto. Pero yo tenía un plan B. Yo suponía que de pronto Adriano se iba a negar a meterse en el ataúd. Entonces yo tenía un plano que era, si Adriano se metía en el ataúd, un plano larguísimo, un plano secuencia, que es el que está en la película. Y tenía un plan B que era prescindiendo del cadáver, de la cara de Adriano, por lo menos dentro de la urna. Y así estuvimos, y todo el mundo estaba avisado de no hacer chistes, de no meterse con eso, hasta el momento en que ya con luces y todo, a Adriano le tocó meterse adentro. Yo hice el ensayo del plano sin él, y cuando le dije que tenía que meterse, Adriano, inesperadamente, yo no me lo esperaba, llegó y se sentó, se montó en su taburete, se sentó en su urna, se acostó, y yo le dije, te vamos a tener que meter unos algodones en la nariz. Y me dijo, no importa, y le metimos los algodones, y está como quedó pues en la película. Pero eso fue realmente una sorpresa. Yo nunca me imaginé que Adriano se iba a meter dentro de un cajón. Yo hablé con una de las asistentes de producción y le dije, mira, chico, ¿por qué tengo que morirme en una urna, chico? ¿Por qué no dejan ahí en la cama claro, donde estoy? Entonces me dice, no, chico, es una urna estupenda, es una urna de estilo. Tienes que meterte. Entonces todo el mundo, la gran mayoría de los de la película, había mucha gente, técnicos, electricistas, etc. Filmábamos en el aula magna,
que nos las prestaron y la acondicionamos. Y la gran parte no creía que yo era capaz de meterme en la UNA. Me subieron, no dejaba de llevar yo mis aprensiones, ¿no? Me acosté, veía así los pelitos esos del cielo, porque era una de los años 20, la época de Teresa de la Parra y sus tíos, ¿cómo que se llama? De Ifigenia. Entonces, el lugar, no te preocupes, me había dicho el gordo, que era muy bueno, estaba montado arriba con sillones. Yo el miedo que tenía que ahí sí me mataba, de verdad, si el gordo se caía del andamio donde estaba. Y yo, cuando te toque no respires. Pues claro, entonces, te doy la señal para que estés muerto, pues. Allí en la playa me gusta bailar y cuando está rocaroleando es la reina del lugar. No, la vida bohemia que hemos llevado todos, unos con más intensidad que otros, y Adriano, por supuesto, la ha hecho muy bien, muy profesionalmente, diríamos. Los amigos de la República del Este, cada vez que se querían burlarse de él o hacer una gracia, decían que si escribía sus memorias, un poco remedando el título de las memorias de Pablo Neruda, decían que si Adriano escribía sus memorias se llamaría Confieso que he bebido. Primero, yo estoy muy contento que se le haga este reconocimiento a Adriano. Bueno, más que merecido, y eso lo estimulará muchísimo. Y creo que es de todos los compatriotas, mis compatriotas venezolanos, la gente de la literatura y del arte, creo que es uno de los casos más notables de sensibilidad y olfato literario que yo haya conocido. De esta manera concluye el modesto homenaje que los productores de este programa hemos querido rendir a una de las más extraordinarias obras de la literatura latinoamericana, la novela País Portátil de Adriano González León. Participaron en esta edición del Espacio, además del autor, el escritor y crítico de cine Rodolfo Izaguirre, el poeta Luis Alberto Crespo, el cineasta Iván Feo y el productor de radio y televisión Alfonso Montilla. Trabajamos para ustedes en el control técnico José Soruco. En la producción, quien les habla, Rigoberto Rodríguez. Será hasta una próxima oportunidad. Tu sonrisa, que es como el aire que me da vida. Shaking down, shaking down. Hablar de González León es hablar del entusiasmo, es hablar de la vehemencia, de la cultura sorprendente, de la gracia, de esa manera irrepetible que tiene Adriano de mezclar lo deleitoso con lo grave, lo delicioso con lo amargo, es decir, todas las situaciones del ser humano enfrente de la realidad. Pero más que todo es esa pasión, esa vehemencia, esa sensualidad con que él asume la cultura, con que él asume el hecho mismo de lo imaginario y de la inteligencia, con risa, con humor y con lágrimas. Es decir, es un hombre que pasa por todos los estados del placer de leer, eso que decía Borges, ¿no? Que la literatura como delicia. Yo creo que en eso está presente Adriano siempre. Evidentemente hay muchas cosas por hacer.
Uno nunca está contento con lo que ha hecho y siempre piensa que lo que viene es lo mejor.